Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Un Hogar con Sazón. Hoy vamos a preparar un arroz frito con pollo y camarones. ¿Listos para cocinar? Comencemos. Los ingredientes son salsa de soja negra, salsa de soja regular, salsa de ostiones, aceite de sésamo, almidón de maíz, jengibre en polvo. Si usted lo tiene fresco, puede usar fresco. Pimienta blanca, aceite de vegetal y una cucharadita de ajinomoto. El ajinomoto es un adobo un poco controversial. Si usted desea omitirlo, puede hacerlo, pero créame, este ajinomoto va a realzar el sabor del arroz. Una pechuga de 15 a 18 camarones, 3 huevos, media taza de arveja con zanahoria precocidos, un tallo de cebollín y puede ser de media taza a una taza de raíces chinas. Y por supuesto nuestro ingrediente principal, que es el arroz, debe de ser de un día antes y que lo haya tenido en la nevera. Bueno, ahora vamos a empezar picando la pechuga. Vamos a cortarla en tiras y después la vamos a cortar en cuadros ni muy grandes ni muy pequeños. Por favor, más o menos miren cómo yo lo estoy haciendo. Deben de quedar del tamaño de un bocado. Bueno amigos, mientras pico esta pechuga, cuéntenme de dónde me están viendo. También díganme qué han pensado de mis videos. ¿Les gusta o quieren ver algo diferente o quieren alguna receta en especial? Déjenme saber, aquí estoy para ustedes, ¿ok? Y nuevamente gracias. Ahora vamos a poner toda nuestra pechuga en un plato y vamos a empezar a sazonarla. Le vamos a agregar unas 2 a 3 cucharadas de salsa de soja, unas 2 cucharadas de salsa de ostiones. También le vamos a agregar un poquito de aceite de sésamo, un poco de jengibre. Recuerden que es un poco fuerte. Vamos a también espolvorearle pimienta blanca al gusto. Vamos a ponerle sal también al gusto. Y una cucharada pequeña de almidón de maíz. Vamos a revolver todos esos ingredientes para que nuestra pechuga absorba todos los sabores. Y la vamos a reservar mientras continuamos con los siguientes ingredientes. Ahora vamos a continuar con los camarones. Les vamos a agregar sal al gusto, pimienta blanca, también al gusto por supuesto. Revolvemos y vamos a reservar. Este arroz es muy rico, mi gente, y es muy rendidor. Ahora vamos, como siempre les he dicho, siempre me gusta poner los huevos primero en una vasija para asegurarme de que estén en buen estado, porque si se los echo a la comida la puedo dañar. Entonces primero asegurémonos de que están en buen estado y vamos a batirlos. Vamos a batirlos hasta que se revuelvan todos. Vamos a reservar también. Necesitamos que todos los ingredientes estén listos para cuando ya los pongamos en la estufa. Todo va a ser tan rápido que necesitamos que todo esté a mano. Ahora vamos a picar el cebollín. Estamos picando la parte verde solamente.
La parte blanca la vamos a picar separada, porque esta la vamos a usar cuando estemos haciendo el pollo. Ahora vamos a poner nuestro wok gigantesco en la sartén a fuego medio alto y vamos a agregar un chorro de aceite de vegetales. Ahora sí, amigos, agárrense porque viene lo bueno. Empezamos friendo el huevo. Vamos a revolverlo sin dejarlo quemar. Vamos a revolverlo porque esto ustedes saben que todo va a ser demasiado rápido. Vamos a dejar que se cocine y lo vamos a retirar. Ahora retiramos los huevos y vamos a agregar más aceite a nuestro sartén y vamos a ponerlo a fuego alto. Agregamos nuestro pollo y empezamos a cocinar. Recuerde, tenemos que revolver y revolver porque nuestro sartén está en candela. Cuando ya el pollo ustedes lo vean cocinado, vamos a agregar los camarones. Recuerde que el camarón se cocina muy rápido. En menos de 5 minutos ya está listo. Vamos a agregar el cebollín, la parte blanca. Y vamos a revolver todo esto con nuestro pollo y nuestros camarones. Meneen, no dejen de menear. Recuerde que el sartén está en candela. Sigan revolviendo, no paren de revolver. Recuerden que el camarón se cocina demasiado rápido. Cuando ya lo miran de un color rosadito, ya es hora de retirarlo. No debemos dejarlo sobrecocinar porque se pone duro y cauchudo. Ahora, recuerde que el sartén sigue a candela alta. Ahora vamos a agregar más aceite vegetal y nuestro arroz. Recuerde que como estuvo en la nevera puede estar así hecho grumos, entonces con la cuchara vamos a desbaratarlo. Cuando ya tengamos nuestro arroz suelto, vamos a agregarle un chorro de salsa de soya negra. Recuerde que este solo es para teñir el arroz, no tiene ningún sabor. Vamos a revolver y vamos a agregar ahora sí la salsa de soya negra regular. Recuerde, esta salsa es salada. Tengan mucho cuidado, vamos a ir agregándole por poquitos. También vamos a agregarle unas 2 cucharadas de salsa de ostiones. Y ahora sí, mi gente, vamos a revolver. Recuerde que esto va a estar súper rápido. Revuelvan. Ahora vamos a agregar los camarones y el pollo. Revolvemos nuevamente. Vamos a agregar un poco de pimienta blanca a su gusto. Ahora vamos a agregar la mitad de los cebollines verdes y los huevos. Revolvemos. Recuerde que la estufa está todavía a temperatura alta. No podemos dejar de revolver. También es el momento de probarle la sal. Pruébenlo, si le hace falta le agrega un poco más de salsa de soya negra. El mío está perfecto como está. Vamos a agregar también las arvejas y las zanahorias. Revolvemos nuevamente. Ya el olor empieza. Esto es una comida muy rápida y sencilla de hacer. Ahora
Añadimos nuestras raíces chinas y revolvemos nuevamente. Vamos a agregar también un poco más de aceite de vegetal. Recuerde que esto es un arroz frito. Tiene que quedar un poco tostadito. Un chorrito de aceite de sésamo. Ustedes no se alcanzan a imaginar el olor cuando echamos este aceite. Revuelvan. Bueno, vamos a seguir revolviendo hasta que coja un poco de tostado el arroz. Como les digo, este es un arroz frito. Ahora vamos a agregar el Ajinomoto. Ya saben, si no lo quieren agregar, lo pueden omitir. Pero esto realza mucho el sabor del arroz. Revolvemos nuevamente. Y ya casi está listo. Vamos a dejar un poquito, como unos de 3 a 4 minutos, para que nuestras raíces se suavicen, no mucho, deben de quedar crujientes. Ahora sí, vamos a emplatar. Le vamos a poner un poquito más de cebollín verde y en lo personal me gusta echarle un poquito de sriracha. Como ya saben, a nosotros nos gusta el picante. Espero que lo disfruten. Gracias por su apoyo, amigos.